Buenas tardes, somos estudiantes del posgrado de Metalurgia de la Universidad de Santiago de Chile. Tenemos el siguiente trabajo que es hacer un análisis de un artículo que se basa en la influencia de N y M en el conformado de chapas metálicas. Los conformamos el compañero Diego Olivera y mi persona Fernando Coveña. A continuación, mi compañero dará un pequeño resumen del trabajo. Este estudio, como mencionó mi compañero, que analiza obviamente la influencia de los exponentes de endurecimiento por deformación, que vendría a ser N, y la sensibilidad a la velocidad de deformación, que vendría a ser M. En la conformabilidad de chapas metálicas durante el conformado en frío se estudió diferentes ensayos que se observará en la continuación del póster, donde se estudió ensayos de tracción aniaxial y además también el resultado, también se encontró ensayos de deformación biaxial y estiramiento sobre punzón para medir las distribuciones de deformación y los límites de conformado. Estos resultados muestran que un alto valor de n mejora la distribución de deformación antes del estrangulamiento, mientras que un valor positivo de m estabiliza la deformación. Esta combinación de altos valores de n y m, junto con una alta deformación de fractura, mejorará la conformabilidad de los materiales. Como objetivo tenemos analizar la influencia de las propiedades de endurecimiento en IM en los gradientes de deformación, el fenómeno de estrangulamiento y las distribuciones de deformación detalladas para la deformación uniaxial y biaxial de los materiales de chapa metálica durante el conformado en frío. Entonces, el principal modo de fallo en el conformado de chapas metálicas es el desarrollo de un cuello o estrangulamiento de garro localizado. Esto ocurre cuando el radio de punzón actúa como un concentrado de tensiones. Entonces, el éxito en la fabricación de este material dependerá mucho de cómo se distribuyan estas deformaciones. Se dice que esta deformación debe ser de manera uniforme y tener límites conformados. Seguimos con procedimientos. Mi compañero va a explicar los procedimientos de esta literatura. El texto del artículo no proporciona detalles específicos sobre el procedimiento experimental utilizado. Sin embargo, se pueden extraer algunos aspectos generales del procedimiento experimental a partir de la información proporcionada que nos brinda este artículo. Como primero, se realizaron ensayos de tracción aniaxial, donde esto se puede observar en las figuras 6A y 6B, donde se menciona que se analizaron las distribuciones de deformación medidas en muestras de tracción aniaxial fallidas de diversos materiales. Además, se indica que se utilizaron muestras de tracción mecanizadas cuidadosamente para determinar los gradientes de deformación y velocidad de deformación. En segundo paso, se realizaron ensayos de estiramiento sobre el punzón, donde se realizaron pruebas de laboratorio que implican el estiramiento de láminas sobre un punzón hemisférico, donde se pueden observar en las figuras 8, 12 y 13. Además, estas pruebas permitieron obtener los diagramas del límite de conformado y analizar las distribuciones de deformación radial y circunferencial durante el proceso de conformado. Además, se menciona el uso de un punzón hemisférico de radio de 50.8 milímetros y la medición de las deformaciones con una cuadrícula cuadrada de 0.50 milímetros. Como tercer paso, se realizaron diferentes mediciones de propiedades de endurecimiento, donde se determinaron los exponentes de endurecimiento por deformación N y la sensibilidad de velocidad de deformación, que vendría a ser M, a partir de distintas curvas de detención, deformación de los materiales. Y aquí se puede observar ciertas figuras, como de la figura de la 7A hasta la figura 7D, donde se analizaron diferentes variaciones de N y M, con la deformación y la velocidad de deformación. Y finalmente se realizó un análisis de conformabilidad, donde se evaluó la influencia de N, M y la deformación de fractura en los diagramas de límite de conformado y la altura de cúpula durante el conformado. Y esto obviamente se podría observar en las figuras 8, 11, 14 y 15, que se podrán encontrar al final del póster en un código QR. En resumen, este procedimiento experimental incluyó diferentes ensayos de tracción uniaxial y obviamente también una deformación biaxial, también ensayos de estiramiento sobre punzón, medición de propiedades de endurecimiento y análisis de la conformabilidad de los materiales. Sin embargo, obviamente el texto no proporcionaba ciertos detalles completos sobre este procedimiento experimental utilizado, pero a pesar de eso, también le presentamos ciertos resultados y discusiones. Bueno,
Como dijo mi compañero, no se evidenciaba resultados experimentales. Entonces, lo que hicimos fue categorizar en resultados uniaxial y biaxial, de acuerdo a la literatura estudiada. Entonces, como primer punto, tenemos la influencia en los gradientes de deformación. Aquí el resultado fueron tres factores, cada factor con sus fórmulas matemáticas. Como primer punto tenemos el factor de endurecimiento por deformación, que está representado por la siguiente fórmula matemática, que tiene que ver con epsilon. Epsilon representa la deformación verdadera. Entonces, esta fórmula que tiene que ver con la variación de n sobre e, que es la deformación verdadera, tiene que ver que a mayor n, menor será el gradiente de deformación. La segunda fórmula que tiene que ver con el área original o el área inicial transversal, eh, en el cual nos indica que a mayor área o mayor gradiente del área inicial, mayor será el gradiente de deformación. Y por último tenemos término del gradiente de velocidad de deformación que tiene que ver con m, con la deformación por velocidad sobre epsilon, que tiene que ver con la deformación verdadera sobre una ecuación de d sub e sobre d sub x. D sub e sobre d sub x representa eh, el gradiente de deformación sobre una longitud eh, de la muestra a deformar. ¿Qué quiere decir esto? Estos tres factores, que cuando m es mayor a cero, este término tiende a reducir el gradiente de deformación, ya que la diferencia de d sub e sobre d sub x se vuelve mucho más negativo con la deformación. Pero cuando m es menor a cero, este término puede causar cambios de signo periódicos en d sub e sobre d sub x, lo que complica mucho más el comportamiento en la deformación. Entonces, estos tres factores interactúan de manera compleja para determinar la distribución de la deformación durante la deformación uniaxial. Luego tenemos la influencia en el estrechamiento por tracción. Aquí podemos decir que tenemos dos, dos condiciones como resultados. La primera, que no quiere decir que el material aquí no presenta, cuando m es igual a cero, quiere decir que aquí no presenta sensibilidad en material a la velocidad de deformación. Entonces, aquí es el inicio del estrangulamiento, estrechamiento difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de endurecimiento de su tensión sobre d sub e igual a la tensión de fluencia. Entonces, lo que inicio ya lo antes mencionado. Entonces, cuando m es mayor a cero, quiere decir que, que aquí tenemos ya la presencia del factor 2n. ¿Y qué quiere decir esto? Que este retrasa la aparición de estrangulamiento cuando el estrangulamiento localizado va más allá del factor 2n. Luego tenemos la influencia de distribución de deformación. Esto se debe que para m mayor o igual a cero, el endurecimiento por deformación domina y produce un cuello bien definido, mientras que para m mayor a cero resiste la localización de deformación, resultando un cuello mucho más difuso y amplio. Entonces, nos vamos con los resultados biaxial. Eh, Aquí lo voy a explicar este resultado con ejemplo. Cuando dice que dice la influencia de las propiedades de endurecimiento, como es el caso del latón, un exponente de endurecimiento por deformación n más alto de 0,55 con respecto al acero, que es 0,23, muestra una distribución de deformación más uniforme que en las etapas iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el latón puede producir una cúpula del mismo tamaño que el acero, con una deformación máxima, pero más pequeña. Entonces, un m mayor a cero mejora la deformación o la conformabilidad al elevar estos límites. Bueno, se discute la influencia de N y M en los gradientes de formación, como se mencionó en los resultados. Además, también se analizó cómo esta variación de N y M con la deformación afecta la ductilidad. Se examinó el concepto de límite de conformado y como los análisis teóricos de extracción localizada, con ayuda del modelo de Marciniak-Kuczynski, donde se puede predecir la influencia de N y M. Además, también se discute la distribución de deformación bajo carga biaxial y cómo la combinación de estos dos factores, que vendrían a ser N y M, afecta la uniformidad de la deformación y la conformabilidad. Se analizaron también ciertos efectos a la velocidad de deformación, mostrando que puede disminuir el componente uniforme de la deformación,
pero su influencia general depende de la ley constitutiva apropiada. También llegamos a ciertas conclusiones, donde como primera conclusión sabemos que el valor de n es el factor más importante en la distribución de la deformación antes del inicio de la estrangulación difusa. Además, también la presencia de un pequeño pero positivo valor de m ejerce una importante influencia estabilizadora sobre la deformación más allá del punto de carga máxima. También la combinación de altos valores de N y M junto con una alta deformación de fractura proporciona a los aceros de bajo carbono una excelente conformabilidad y obviamente temperaturas elevadas, cuando M aumenta y N disminuye, este flujo está controlado principalmente por M y el alargamiento postuniforme es casi igual al alargamiento total. Como última conclusión, saquemos que las aleaciones de aluminio exhiben una conformabilidad inferior a temperatura ambiente, debido a que N disminuye con la deformación y M es ligeramente negativo. Y al final de este póster encontramos ciertos anexos, donde encontramos dos códigos QR. En el primer código QR podemos ingresar a un formulario donde podemos dejar ciertas preguntas, y en el siguiente código QR está el catálogo de figuras que he mencionado en el procedimiento. Y finalmente también vamos a poner otro código QR donde también estará la grabación de este video. Muchas gracias por su atención.